Diseño de grava para el control de arena. En primer lugar, debe realizarse un análisis granulométrico. Este consiste en la medición y gradación que se lleva a cabo en los granos de una formación sedimentaria en específico, con fines de analizar tanto su origen como las propiedades mecánicas correspondientes, e inclusive calcular la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. Seguidamente, el método de determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar las partículas por una serie de mallas de distintos anchos de entramado, algo así como una especie de colador o cernidor, que actúen como filtro de los granos, llamada comúnmente columna de tamices. Pero para obtener una medición más exacta se utiliza un equipo llamado granulómetro láser, cuyo rayo difracta en las partículas para poder determinar su tamaño. En base a los conceptos expuestos previamente, la granulometría corresponde al estudio de las partículas sedimentarias en cuanto a su tamaño, dimensión, forma y relación de peso con respecto a una muestra previamente tomada. En este sentido, se deben realizar muestreos de arena, las cuales debemos indicar que las técnicas de muestreo de la arena de formación son muy importantes para el correcto diseño de los métodos de control de arena. Ahora bien, en caso de no tenerla, se puede utilizar muestras de pozos vecinos que han sido completados en la misma formación. Seguidamente, las técnicas de muestreo y análisis granulométricos de las arenas de formación son muy importantes para la selección de la grava de empaque, tamaño de ranuras tanto para los liners como rejilla, utilizados para las diferentes técnicas de control de arena. En base a los criterios previamente descritos, a través de las muestras de arenas de formación, se pueden realizar estudios de granulometría de los sedimentos que conforman los distintos estratos del yacimiento, de acuerdo a la escala Wentworth, que clasifica las partículas sólidas de los sedimentos para poder diseñar con eficiencia el sistema óptimo de completación de pozos a través de las diversas técnicas de control de arena. Asimismo, de acuerdo a las características del yacimiento, consideraciones económicas e inversión de desarrollo del campo. Por consiguiente, la utilización inadecuada de técnicas de muestreo de arena de formación origina fallas en el diseño de empaque debido al taponamiento. De allí que se definen dos métodos para la toma de muestras en yacimientos de arenisca, es decir, arenas con presencia de arcilla, cuya granulometría varía entre los 2 al 0.0625 milímetros, los cuales se pueden identificar como extracción de núcleos del fondo del pozo, así como también extracción de muestras en la superficie, quedando así como muestras producidas, muestras obtenidas mediante achiques, muestras de núcleo de pared y muestras de núcleos convencionales. Cabe acotar que la extracción de núcleos del fondo comprende las muestras de achique, pared y núcleos, dando que éstas se obtienen del fondo del pozo mediante achique, o bien sea de la zona de interés, lo que es comúnmente conocida como muestras de pared y de núcleo. Ahora bien, mientras que la muestra de bandeja es obtenida en superficie a los pies del taladro, a medida que se perfora y se desplaza el fluido de perforación con sus correspondientes recortes desde el fondo de la mecha hasta superficie. En cuanto a las muestras de bandeja debemos decir lo siguiente. Las muestras de bandeja son aquellas que se obtienen de los detritos o los ripios que son impulsados hacia la superficie por el desplazamiento del fluido de perforación. Vale acotar que estas muestras de bandejas de canal no son representativas, ya que son alteradas por la acción química de los fluidos de perforación, así como también las fuerzas de fricción de la mecha y su fluido. Adicionalmente, el choque entre partículas y la tubería de perforación, de igual modo, por la fricción entre la mecha y las conexiones en la tubería de perforación, modificando o alterando las condiciones del tamaño, forma y textura de su composición original. Por lo tanto, no permiten diseñar técnicas eficientes de control de arena, dado que el tamaño granulométrico ha sido alterado o fragmentado de sus condiciones originales. En cuanto a las muestras obtenidas por núcleo de formación, estas
por lo general se obtienen durante la perforación de un pozo empleando fluidos de perforación no contaminantes, así como también herramientas y equipos especiales como una mecha toma núcleo. Es importante resaltar que este método es el más representativo y por lo tanto el más recomendado. Sin embargo, es sumamente costoso, así como también que no se encuentra disponible en la mayoría de los pozos de desarrollo en diferentes yacimientos. En cuanto a las muestras obtenidas mediante achique, utilizando herramientas como un baler, debemos decir lo siguiente. Las muestras obtenidas mediante achique son aquellas que se obtienen en el fondo del pozo, tanto vertical u horizontal, utilizando operaciones de guayafina. Si bien es cierto, se pueden hacer en trabajos de limpieza o rehabilitación para ahorrar costos, estas muestras no son representativas, ya que, por ejemplo, cuando el pozo vertical no está en producción, la arena se deposita y decanta en el fondo del pozo por la acción de gravedad, depositándose primero las más densas y por arriba las menos densas. Mientras que en pozos horizontales, la muestra si bien es más representativa, dada que no influye la fuerza de gravedad en magnitud con respecto a las otras, como se había explicado previamente en un pozo vertical. Sin embargo, el muestreo se complica para aquellas formaciones heterogéneas conformadas por sedimentos de distintos tamaños que se depositan a lo largo de la sección transversal del pozo horizontal, que hacen imposible un muestreo representativo de las distintas arenas de la zona, ¿ok? Abiertas, por supuesto, a producción. Por consiguiente, se debe seleccionar una buena muestra. En cuanto a lo que sería la muestra obtenida en superficie del fluido, en este caso se daría durante las operaciones de producción de un pozo. Este no es recomendado. Igualmente es de bajo costo, así como también esta muestra puede contener excesos de fino, así como también las porciones gruesas que quedaran en el fondo. De igual manera, lleva a diseñar un empaque con grava o rejilla de menor tamaño, lo que ocasiona un empaque que pueda disminuir significativamente la productividad del mismo. En cuanto a los núcleos de pared, debemos decir lo siguiente. Las muestras de pared del hoyo se obtienen con el uso de proyectiles huecos que se disparan en las paredes del pozo, conectados desde la superficie por una guaya de acero hasta la zona de muestreo en las paredes del hoyo. Ahora bien, los proyectiles por fuerza de su impacto contra la formación introducen a presión en su interior una pequeña muestra de arena para luego ser recuperada en superficie. Es importante destacar además que en la granulometría por tamizado, como un proceso mecánico a través del cual se realiza la separación de las partículas de la muestra en diferentes tamaños, desde la fracción mayor a menor, como limo y arcilla, utilizan en orden decreciente diversos tamices. Asimismo, en el tamizado mecánico granulométrico de un sedimento se diferencia de la caracterización microscópica óptica, así como también microscópica electrónica de barrido, difracción de rayos X u otros métodos por utilizar tamices mecánicos, valga la redundancia, tamices mecánicos de diferentes tamaños y calibres de malla, tal como se muestra en la imagen anexa. Este es el tamiz mecánico que habíamos mencionado previamente. Asimismo, se presentan los diferentes tamaños de aperturas expresadas en pulgadas, así como también en milímetros. Por ejemplo, podemos tener un tamaño de malla de 2.5 en serie en MER, vamos a decirlo así, en unidades US, la cual tiene una apertura expresada en pulgadas equivalente a .315 pulgadas y en función de milímetros 8 su valor, y así corresponde para 3, 6, 30 hasta llegar a un tamaño de malla de 400 MER, cuya apertura en pulgada es de .0015 y en milímetros 0.037. Aquí vemos una imagen más detallada de las diferentes mallas utilizadas en estos tamices, en el cual denotamos una de 4 MERS, es decir, que cada abertura equivale a 0.8 pulgadas. En hilo metálico tenemos una de 6 MER, una de 14 y una de 9 respectivamente.
Mostramos a continuación con más detalle el equipo de tamizado que permite realizar un análisis granulométrico de manera eficiente. En cuanto al procedimiento que se debe ejecutar para realizar un análisis granulométrico, debemos decir lo siguiente. Es importante destacar que el procedimiento a seguir bajo normas de laboratorio, tanto API como ISO o ACETM, para obtener resultados óptimos, debemos establecer una secuencia clara y precisa. Es importante que este paso a paso es el inicio para la selección de grava necesaria para controlar el problema de arenamiento. El procedimiento es el que sigue. Se debe empezar inicialmente 100 gramos de la arena en un envase previamente pesado y tapado. Posteriormente, se deben empezar los tamices vacíos y bandejas de fondo, tomando nota de cada uno de ellos. Posteriormente, los tamices se ordenan de manera que el diámetro más grande de la rejilla quede arriba y el más pequeño abajo, colocando de último en la bandeja. Como tercer paso, los 100 gramos de arena se vierten sobre el tamiz superior y se introducen en un vibrador eléctrico por 15 minutos. Asimismo, culminado el tiempo, se debe empezar posteriormente cada uno de los tamices, y cada valor se le restará el peso del tamiz. Por supuesto, vacío. Por consiguiente, este valor es el peso retenido en cada tamiz. Posteriormente, para obtener el peso acumulado, se tomará el primer peso retenido como el primer valor. Luego se le sumará el segundo peso retenido, resultando el segundo valor, al que se le adicionará el tercero retenido y así sucesivamente. Luego se calcula el porcentaje en peso retenido sobre la base del total acumulado y el porcentaje en peso acumulado, así como se muestra en el siguiente recuadro. Fíjense que tenemos en este caso 6 mallas que varían de 0.03 pulgadas hasta 0.001 pulgadas. El peso acumulado o retenido de la muestra de 100 gramos con su correspondiente porcentaje de peso de retención y el porcentaje de peso retenido acumulado. Luego que se obtiene este resultado previamente mostrado, se procede a graficar en un papel semilogarítmico, en donde en la escala de Y queda representado el porcentaje acumulado y en la escala X, que es en este caso el logarítmico, se representa el tamaño del tamiz expresado en milímetros. Finalmente debemos definir lo que sería la distribución granulométrica y el percentil. En cuanto al primero, representa el cómo se distribuyen los diferentes tamaños de grano de arena. Y el segundo es el tamaño de partícula que se corresponde con un determinado porcentaje acumulado.